Desde Petro siendo el primer presidente que no menciona a Dios en una asignación de cargo y juramento a la bandera, Torres, señor Diego Alejandro Guevara Castañeda. ¿Juran ustedes ante el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le confiere al cargo para el cual han sido nombrados? Sí, juro. Si así lo hicieran, el pueblo de Colombia se los premia y si no, él se los demanda. hasta la mirada que busca aprobación de Murillo, Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. y la impaciencia de Laura Sarabia. Vamos a ver qué dice su cuerpo, además de sus palabras, en la posesión de Laura Sarabia como canciller, junto a un experto, porque esto es más allá de las voces. ¿Qué tal amigos? En un nuevo capítulo especial de Las Voces del Secuestro y en este nuevo segmento, Más allá de las voces, estamos con Enrique Serrano, el experto en lenguaje no verbal, que nos ayuda a descifrar qué es lo que dicen las personas más allá de las palabras. ¿Cómo estás, Enrique? Un saludo. Muy bien, gracias, Joseph. Enrique, hoy quisiera analizar a Laura Sarabia y tal vez al canciller, al ex canciller Murillo, que en unas declaraciones después de esta crisis diplomática que hubo con Estados Unidos salió a hablar. Además de eso, hoy Laura Sarabia se posicionó como canciller de Colombia. Entonces, ¿qué te parece si la analizamos a ella y también al ex canciller? Excelente. Será un gran placer. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Enrique, la vemos inquieta, ¿no? Es ese Sí, movimiento de manos, tal vez los gestos, no, no, nunca está quieta, siempre hay un movimiento constante, está pasándose la mano por el pelo, las manos están inquietas muchas veces en el video. ¿Qué puede llegar a significar esto? Además de que mira mucho a Murillo. y en realidad lo más interesante de los movimientos de Laura Sarabia es que baja los ojos, los vuelve a subir. Baja, baja, sube, baja, sube. Esa alternancia de la mirada es pues un signo de inquietud, de ansiedad y de deseo de salir rápido, como de que el tiempo pase pronto. La verdad es que estaba viviendo una especie de pesadilla y tenía el afán de que se terminara. Y ese acto era una forma de rematar, por decirlo así, una situación en la que todos se ven avergonzados, todos se ven, digamos, apocados por la naturaleza de la crisis y por el hecho de aparecer en ella como sujetos que sufrieron pues un revés y están avergonzados. Obviamente eso no se expresa de manera abierta, nadie lo expresa así nunca en la vida, pero sí en los movimientos de Laura Sarabia e incluso de algunos otros personajes del grupo, volteando a la izquierda y a la derecha, bajando los ojos constantemente, etcétera,
se nota una tensión adicional, pues manifiesta incluso en lo no verbal que acompaña al propio canciller. La idea de que efectivamente de una condición en la que el gobierno intenta salvar los muebles de un desastre, intenta rescatar una situación determinada frente a una opinión pública que ya lo ha juzgado en su mayoría negativamente. Yo creo que eso es lo que indicaba o lo que indica la gestualidad no verbal de Laura Sarabia. Y además, pues se trata de una persona muy joven, una persona cuya condición todavía frente a este tipo de acontecimientos del orden público no tiene la experiencia determinada. Ella ha demostrado ser, por lo que se conoce en la prensa, una persona competente y ordenada que además se ha convertido en la mano derecha del presidente. Pero en asuntos públicos y digamos, en los vínculos que tiene que tener con el público, es sumamente inexperta, es vacilante, es alguien pues que se le nota el peso y la carga, además seguramente una imagen pública muy deteriorada. Todos esos elementos juegan en su contra con la idea de que constantemente hay miles de ojos, quizá millones de ojos juzgándola. Entonces, probablemente eso es lo que se refleje de modo más manifiesto en su carácter nervioso, en su relativa impaciencia frente al hecho de que estas reuniones son o suelen ser largas, aparatosas, formales, incluso plagadas de un protocolo al cual ella no está o no parece estar acostumbrada. O sea que vemos es un sentir de vergüenza, ¿no? Vemos también un sentir de vergüenza en todos y también un poco de cansancio. Todos tienen una mirada cansada, pero Laura Sarabia, lo que tú decías de subir, bajar la mirada, es un síntoma de qué. O sea, eso en específico, subir y bajar la mirada de qué es síntoma. Es un síntoma de ansiedad que caracteriza el hecho de que el tiempo no pasa suficientemente rápido. Es querer que ese momento termine, Se que acabe. pase rápido. En general, cuando uno está en una situación de tensión, cualquier persona, y además está fatigado, está lleno de rabia por los acontecimientos y por las reacciones de esos sucesos, el hecho de bajar y subir la mirada de manera repetida es un signo inconsciente de ansiedad y de incluso impaciencia. Yo creo que pues es perfectamente normal que en las circunstancias que tuvieron que vivir ella lo manifieste así, pero en cualquier persona se puede concluir que bajar y subir los ojos así como si estuvieran rebotando produce una sensación extraña de inquietud en quien está observando, como lo contrario de lo que quiere cada persona, o esa persona no quiere que la miren, no quiere que la tomen en cuenta, pero con esos movimientos atrae la mirada de quien está desprevenido frente a ella. Cuando Laura Sarabia mira tanto a Murillo, ¿qué puede llegar a significar eso? Porque ella lo Pues, mira durante el discurso, lo mira bastante, en vez de mantener la mirada fija en la cámara o en algún punto. es que ella va a tomar el puesto, tomó hoy el puesto de él. Pues Murillo es una persona mucho más aplacada, mucho más experimentada, incluso desde el punto de vista no verbal y con su voz, pues produce una sensación de autoridad que pues, es ya bien reconocida y bien consolidada, mientras que ella se siente que la gente la percibe como alguien inexperto. En general, en todas sus actuaciones, en las que se han visto en estos 2 años en los que ha sido conocida, da la impresión de querer salir rápido y que no la tomen en cuenta. Por eso me parece tan paradójico y tan contradictorio que el presidente la haya nombrado canciller, porque justamente la canciller es una personalidad pública que tiene que responder serenamente frente a todos los acontecimientos del día corriente y también frente a los actos especiales de naturaleza protocolaria que supone necesariamente la actividad de un canciller.
también en su vestuario, también en muchas cosas no hay una adecuación clara frente a ese cargo que, por lo menos públicamente, es reconocido como uno de los cargos más importantes en un país como el Ujú. nuestro, y precisamente porque es la cara del Estado y del pueblo frente a otras naciones. Enrique, me gustaría que viéramos en otro segmento, en otra parte de video, los rasgos de los gestos de cada uno de los personajes que están en esta mención que hacen sobre la solución que se le dio al problema diplomático con Estados Unidos. Además de que hay una cosa que podríamos analizar y es tal vez ver cuando Murillo está diciendo, no, ya se solucionó el problema diplomático, la crisis diplomática con Estados Unidos, ya todo está bien, a ver qué dicen sus gestos en ese momento exacto, porque así podríamos darnos cuenta qué tan seguro está él de eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces vamos de inmediato a ver eso, es en la primera parte. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, Ahí, ahí, ¿qué sucede? ¿Es Pues parece vacilante, es seguro o qué que no pasa? se lo que pues a mí me da la impresión de que esos ojos observan está como cuando alguien dice algo atrevido y está viendo o esperando la reacción de los demás. Obviamente ahí nadie los estaba mirando, pero la única persona que parece tener una mirada serena es Daniel García Peña. Los demás producen una sensación de tensión muy marcada, incluyendo el propio canciller, de que quizá lo que están diciendo no sea creído por el público. Una cosa es que uno crea que una cosa es mentira o verdad, pero otra cosa es lo que uno hace, sobre todo en términos no verbales, cuando cree que los demás no le están creyendo, no le van a creer. Entonces se produce Mm, esta sensación de querer reafirmar con palabras e incluso con acciones lo que en el ambiente no es verosímil. En ese día, pues, había una profunda angustia en todo el mundo, quiero decir, en todo el país colombiano, pues, en toda la gente colombiana, sobre pues, algo que se había puesto en riesgo de manera gratuita, una crisis inesperada y provocada. Ellos mismos no contaban con eso, parecía ser un domingo muy tranquilo, y entonces el hecho de que tuvieran que romper sus actividades cotidianas y venir a presentar la cara de un modo, digamos, tan forzado, en todos los casos, con excepción de García Peña, da la impresión de que se trata pues de un compromiso en el que quizá no van a salir bien librados. o sea, es ese sentimiento de aprobación en un ambiente donde no parece verdad lo que está sucediendo, lo que está diciendo él. O sea, trata de reafirmar con su palabra, con su voz, o tal vez con un poco de movimiento de lenguaje no verbal, que lo que está diciendo es verdad. Sin Sí, embargo, en la, busca la aprobación. en la sesión anterior hablábamos de que el pueblo colombiano le cree mucho a quien habla de un modo, digamos, enfático. Entonces, el canciller intenta hablar de esa manera enfática para Ujú. producir en el público la sensación de que está firmemente convencido de que efectivamente estamos fuera de la crisis. Pero, pues, el ambiente de crisis no se soluciona únicamente con ese tipo de expresiones, y mucho menos considerando que la credibilidad de este gobierno es muy baja. Entonces, pues Laura Sarabia también muestra con su mirada de abatimiento que están en un impasse, que están en una situación molesta y desagradable de la que hay que salir rápidamente. Incluso el individuo de la derecha, ministro de, no sé cuál es, eh, el que está en el extremo, es un señor pues hierático que se quedó como paralizado durante toda la sección, con la idea de no dar la impresión
ni para bien ni para mal de que se encuentra ahí, como si estuviera intentando ocultarse, eh, pero porque está visiblemente molesto, porque está visiblemente, digamos, incómodo frente a la condición en la que se halla. Hay una cosa que me gustaría analizar rápidamente antes de pasar al gesto de cada uno, Enrique, y es Laura Sarabia además de que tiene las manos todo el tiempo en movimiento, ella tiene movimientos con su cabello, juega con su cabello. Mm. El canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador de Es en esa parte, además de mirar mucho al ex canciller, no, las manos no las tiene quietas, juega mucho con sus dedos. Mm. Sí, Es esa impaciencia que se le ve. sí, efectivamente, como digo, es como si el cerebro se intentase adelantar segundo a segundo a una condición incómoda y con estos movimientos de las manos está reflejando el hecho de que pase el tiempo, de que por fin salgamos de este problema. Es Ahí decir, no suspira. es... ¿Alcanzaste a ver el suspiro? Sí, sí, El señor. suspiro. Y es que además en las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, pues obviamente la esencia de comprensión de sí mismas está en la armonía entre la cara y el pelo. La verdad es que por eso se preocupan consciente o inconscientemente de que el pelo no vaya a dar la impresión de estar desordenado, despeinado. Es decir, ellas se mantienen serenas mientras el pelo dé la impresión de no... El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Por eso comparta este video, deje su me gusta y suscríbase, para que todos podamos escuchar la voz de los que defienden la libertad. Entonces, como decías, Enrique, este juego entre el pelo, la cara, es lo que representa la seguridad en las mujeres. La mayoría de las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes y que tienen el pelo largo, digamos que la imagen completa y serena de sí mismas depende de la relación entre cara y pelo. El pelo es muy importante y el movimiento, porque el pelo es al fin y al cabo la parte móvil del cuerpo y que puede expresar lo inconsciente, digamos, marcas inconscientes derivadas sobre todo del movimiento. La cara y los gestos se pueden mantener incluso serenos y hieráticos, pero el pelo necesita una reafirmación constante. Esa es la razón por la que muchas mujeres constantemente se están arreglando el pelo aunque no se den cuenta de ello. En este Ujú. caso, los movimientos de los dedos de Laura Sarabia y el hecho de estar pendiente de que su pelo no se vea desordenado han marcado pues el lenguaje no verbal en una situación de fuerte tensión como la que esa reunión exhibe, ¿no? De manera que pues está muy claro que ella no se siente a gusto y quiere que termine rápido. De inmediato, entonces, miremos cuáles son los gestos de todas las personas en esta transmisión. Muy bien. Aquí vemos a Laura Sarabia. Empezamos por Sarabia y vamos por las otras personas. Sí. Eh, Exacto. Mara, muy bien. Está claro que todos se ven tensos, pero el que tiene más experiencia para manejar estas situaciones de tensión es el señor García Peña. Los demás quieren, digamos, desembarazarse de la situación porque tienen la impresión de que sus enemigos o millones de enemigos están enfrente juzgándolos, lo cual probablemente es cierto. Las circunstancias propias de esta reunión y de esta crisis hicieron además que con una ropa relativamente informal y de manera improvisada, pues el gobierno da la impresión de estar saliendo al paso de una emergencia, como si hubiera habido un terremoto
o un gran desastre. Claro, En como eso, que todos tuvieron que reaccionar de inmediato. sí, y además tiene una actitud grave, como lúgubre, derivada del hecho de que han sufrido la crisis o por lo menos están un poco compungidos, especialmente el señor de la izquierda y el extremo de la derecha que tiene una chaqueta azul. Son individuos que claramente no tienen la experiencia eh, para, pues, para manejar este tipo de crisis y que ¿Qué están respondiendo ahí. significa, qué significa, Enrique, ese juego con la boca? Como si estuviera jugando con su lengua o con su mordida. Pues cuando uno tiene tensión, pues la refleja en sus movimientos o incluso en la carencia de los mismos muy deliberada, que produce la impresión hierática. Se llama impresión hierática a una especie de, digamos, impasibilidad, de serenidad, pero obviamente no se nota plenamente cuando uno está atravesando difíciles momentos. Entonces hay una especie de shock, pequeño shock, pequeña conmoción. Y todos están en esa pequeña conmoción, con excepción pues del canciller que está hablando. Entonces, al fin y al cabo, hablar le produce una impresión tranquila y además quiere transmitir esa serenidad con su voz, con el contenido del discurso que es de naturaleza tranquilizadora, etcétera. Pero la actitud, la mirada, el hecho de fijarla o de dejarla caer, todo eso está revelando que no se sienten a gusto en el lugar y quieren terminar pronto con ese compromiso. Podríamos entonces con esto, ya después de tener un análisis de esa impaciencia que tuvo Laura Sarabia, ¿cuál va a ser la expresión? Podríamos hacer un análisis de cuál fue la expresión que tuvo ya posicionándose como canciller. Entonces, uno podría pensar que tal vez esa impaciencia se fue, o tal vez sigue y se aumentó, ¿no? Porque ahora tiene más ojos aún encima para ver qué es lo que va a hacer en el futuro con el problema diplomático que tenemos, que no se resolvió realmente porque está estático y también las relaciones con otros países, ¿cuál va a ser? Entonces, analicemos de una vez el posicionamiento de Laura Sarabia como canciller. El señor Listo. presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Señora Laura Camila Sarabia Torres, señor Diego Alejandro Guevara Castañeda. ¿Juran ustedes ante el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le confiere al cargo para el cual han sido nombrados? Si así lo hicieran, el pueblo de Colombia se los premia y si no, él se los demande. Firma del acta de posesión en su orden. La foto oficial en este momento. Y continuamos con la firma. Firma la doctora Laura Camila Sarabia Torres como ministra de Relaciones Exteriores, posesionada. Firma el doctor Jorge Rojas como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y firma el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Tú, Enrique, ¿qué pudiste notar? Tal vez la expresión de Laura Sarabia cuando se acerca a Petro para abrazarlo es una sonrisa, ¿no? Como si fuera un padre, como una figura paterna, dándole ella gracias a una figura paterna. Y también Petro, que es un poco más, tal vez irreverente a lo que está pasando y es una cara de salgamos de acá rápido, hagamos esto rápido como por salir del paso y vemos esas palmaditas pueden significar algo.
¿Qué Pues puede significar todo eso? lo primero que llama la atención a un observador, digamos, acostumbrado a este tipo de cosas, es la dramática tropicalización de todos los actos presidenciales. El hecho de usar camisa blanca y vestido blanco ella también, pues produce la impresión de tierra caliente como si estuviera haciendo la posesión en Cartagena. No es el estilo ni el modelo característico de Bogotá. Bogotá es una ciudad formal, la gente está acostumbrada a eso, y el Estado colombiano, en su imagen, digamos, inconsciente, la que lleva consigo por tantos años, es la de una formalización estrictamente ligada a la corbata y a los trajes oscuros. Y además el cargo de una canciller produce esta significación internacional. Entonces esa tropicalización me parece ya una herramienta no verbal peligrosa y problemática que sugiere pues ese arquetipo de república bananera que algunos usan para burlarse de Gustavo Petro. Es decir, un individuo que eh, llama la atención innecesariamente. ¿No? ¿Por qué? No tendría por qué hacer eso con sus gestos, ni con su vestuario, ni con todo lo que lo rodea, lo famoso paralingüístico de lo que hablábamos la vez pasada. Lo paralingüístico es lo que completa el cuadro y produce una sensación de informalidad falsa, porque en realidad hay una gran tensión. Laura se siente tensionada, sonríe nerviosa, como si no estuviera segura de que ese cargo se usa, eso incluso un juramento tradicional se hace ante Dios y ante la patria, y Petro elude deliberadamente mencionar a Dios. Entonces hay una serie de cargas adicionales, complementarias, de naturaleza ideológica en el acto de posesión que producen la sensación de que algo raro se está haciendo, algo no acostumbrado. Esa es pues mi impresión, porque de hecho Y pues Petro Petro no menciona a Dios. no lo Dios no es menciona. mencionado, como estabas diciendo. Eh, Entonces, ¿eso qué puede significar, Enrique? pues es esa especie de fundamentalismo secular que caracteriza a los miembros de este gobierno, que tienen la idea de que mencionar a Dios los por debajea, los disminuye. El solo hecho de tomarlo en cuenta. ¿No? En otras palabras, es como si una parte importante de la nación, la que cree en Dios, no contara, no fuera importante, solamente esa, a mi juicio, minoría, que se toma todos esos problemas y se hace tantos, digamos, conflictos alrededor de mencionar a Dios y de hacer las cosas como tradicionalmente se han hecho. Entonces, posesionar a una canciller vestida de blanco con una guayabera blanca, no mencionar a Dios, hacerlo rápidamente, producir esta sensación como de informalidad que todo el asunto lleva consigo, digamos, banaliza el acto de posesión. Para ellos está muy bien, pero para el que está acostumbrado a un acto de posesión un poco más solemne, un poco, no necesita ser mucho más solemne, pues parece que fuera un juego, no produce la sensación de validez plena, como tantas otras cosas que imitando el modelo, pero deformándolo, hace o suele hacer este gobierno. Además de que Laura Sarabia parece que estuviera desde grada, ¿no? Como que Sí, le exacto. están dando un abrazo, está celebrando un título. Está celebrando un Sí, título además, porque pues, ella lo primero que hace entre es la sonrisa. una persona de una edad de 60 y tantos años, con alguien de 20 y tantos o 30, pues produce la sensación de padre e hija y además en el grado en el que estuviera obteniendo pues su título de abogada. O qué sé yo, de cualquier otra cosa. En todo caso, la impresión es la de un ambiente muy distinto al ambiente solemne que caracteriza a las relaciones exteriores, además porque seguramente ahí frente estaba todo el cuerpo diplomático y el cuerpo diplomático no está acostumbrado a este tipo de reuniones tan informales, al contrario, como digo,
los trajes oscuros, normalmente estas cosas se hacen de noche, en fin, se produce una sensación distinta cuando uno está asistiendo como embajador al, a la posesión de la nueva canciller. Además de No que hay es un lo punto que que se es acostumbra. clave, y es que dijiste la palabra tropicalización, que es un característico paralingüístico de lo que hace el gobierno, ¿no? Porque entonces le quita tal vez ese protocolo a lo que hay en las ceremonias, a cada evento, para volverlo un poco más tropical, más folclórico y que se pierda la elegancia. Entonces, Sí, Enrique, este sentido de tropicalización, de tropicalizar las cosas, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se usa esa estrategia? yo creo que es porque imita a los modelos de Cuba y Venezuela, en donde se hacen las cosas de esta manera. Y porque además él tiene como referente a la gente de Tierra Caliente, de la costa, a los campesinos, a los que en realidad ese formalismo excesivo de Bogotá les parece molesto. Yo creo que se imagina, creo que a veces equivocadamente o casi siempre equivocadamente se imagina que ese tipo de cosas formales solo le gusta a los bogotanos ricos, a los 4.000 ricos, como dice él. La verdad es que se equivoca, la gente está acostumbrada a la formalidad y la seriedad bogotana, sea cual sea la clase social y sea cual sea la condición, y además el cuerpo diplomático colombiano, acreditado en Colombia, está acostumbrado a la formalidad típica bogotana. ¿Mm? Luego, eso rompe con el ambiente en el que incluso los diplomáticos viven en Colombia, porque de todos modos esto se hace en Bogotá, esto se hace en la ciudad que, digamos, tradicional e institucionalmente se ha concebido como capital del país y que tiene una serie de formalismos y de rituales que se rompen abiertamente al tropicalizar este asunto y hacerlo pensar o hacerlo pasar como una cuestión de tierra caliente. Eso no es bien visto ni siquiera por la gente más humilde, que produce la sensación, o se produce en ellos la sensación de que no es en serio, de que no se está haciendo una cosa verdadera, ni con todo el rigor que el asunto impone y merece. Pues con esto, Enrique, creo que podemos hacer un análisis bastante amplio, no solamente de esta posesión, sino de lo que ha venido siendo el gobierno de Gustavo Petro. Porque entonces sabemos que tropicaliza las ceremonias, tropicaliza todo el lenguaje paralingüístico que tiene para dar una sensación de lo que hablábamos en el último video con Trump, en el análisis, esa analogía, ese símil que hacíamos entre Trump y Petro, porque Trump parece el león, el bravo, el arrogante, el líder. Y Petro es el que está disfrazado del común para llegar a los Sí, comunes. Eso es lo que quiere hacer con eso. Y veíamos cómo también Laura Sarabia, con impaciencia, en el primer corto que tenemos, en esa mención que tuvo el ex canciller para resolver, entre muchas comillas, las dudas que tenían los colombianos acerca del problema diplomático con Estados Unidos, veíamos la impaciencia. No se dejaba de coger el pelo, de arreglarse, de tocarse las manos, agilizar ese momento de impaciencia con sus manos y cómo en la posesión, ya como canciller, ella pareciera que estuviera en un grado, celebrando junto a su padre un triunfo sí. más para su carrera. No, además de que hay una cosa importante que dijiste y es que todos los diplomáticos están al frente seguramente en ese nombramiento, en esa posesión como canciller. Y hay un dato y es que antes de que ella llegara, esos diplomáticos mandaron una carta para decir que ella no estaba, no era apta para tener ese cargo. Había gente mucho más capacitada para hacerlo. Entonces, tal vez eso es una reacción nerviosa, todo lo que ella hizo a esa oposición que tuvo dentro de ese cuerpo diplomático que le hace la pelea a que también no se hagan esos favores para que una persona que no está capacitada, cuando hay personas mucho más capacitadas,
lleguen a esos puestos. ¿Cuál puede ser tu conclusión de todo esto, Enrique? Pues lo no verbal lo que hace es revelar cosas que se manifiestan también en el lenguaje. Este es un gobierno que improvisa y la improvisación siempre es, digamos, criticada y criticable, porque produce la sensación de romper los moldes, a veces deliberadamente, a veces inconscientemente, y eso no genera la sensación de legitimidad ni de seriedad ni de gobernabilidad, porque al fin y al cabo un gobierno lo que tiene que hacer es convencer a sus gobernados, a sus ciudadanos, y en este caso incluso al cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Entonces, no es que sea un acto ilegítimo, sería absurdo decirlo, está hecho conforme a lo que los cánones exigen desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista gráfico y no verbal, desde la impresión que tiene el observador, da la sensación de, digamos, poca seriedad, da la sensación de ser una cosa voluntarista, derivada del capricho del presidente o de la improvisación, de las circunstancias que ahora está atravesando. Y vean ustedes que ya la canciller atravesó una grave crisis antes de ser nombrada, ¿no? En los días anteriores. Es decir, no es un buen comienzo ni es un buen augurio para una persona inexperta y que no solo es inexperta, sino que da la impresión de serlo, porque los desafíos que tendrá que enfrentar en los próximos días, en los próximos meses, son muy serios y ella manifiestamente no está a la altura, ni desde la perspectiva verbal y no verbal, desde la perspectiva puramente profesional de el reto que supone ser canciller de un país, además que está atravesando por una difícil situación, incluso por un cierto peligroso aislamiento, porque Colombia en realidad era siempre el buen alumno, o ha sido siempre el buen alumno de las relaciones internacionales. En cambio, en estos 3 años se ha portado como una suerte de paria rebelde, con una serie de sorpresas que constantemente los cancilleres tienen que ir arreglando, paliando. Mm, De hecho, no me extraña por eso que ante la crisis ella haya acudido a Álvaro Uribe y a las personas que sí tenían experiencia para desactivar en los Estados Unidos la bomba que estaba a punto de estallar. Entonces, todo el aparato y todo el acontecimiento denota que en realidad las relaciones exteriores al gobierno actual o al presidente actual le parecen muy poco importantes, muy secundarias, muy formales, y por eso no pone en ellas todo el esfuerzo y todo el rigor que suelen poner o han solido poner los presidentes anteriores de Colombia. Enrique, una vez más te agradezco por estos análisis, por tu conocimiento, por la experticia para poder analizar a las personas más allá de las voces. Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Amigos, recuerden que el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace y estamos a tiempo de defender la libertad. Muchas gracias.